osteopatía. Y es una enfermedad prevalente. En el estudio COPCOR, que ya lo conocemos, pues la osteoartritis es la primera patología que se presenta en un consultorio de reumatología. Los conceptos los objetivos, definir el concepto de la osteoartritis, conocer el impacto de la enfermedad en nuestro medio, conocer la patogenia de la enfermedad, identificar factores de riesgo para osteoartritis, conocer manifestaciones clínicas, identificar tipos de osteoartritis y conocer el manejo también de la osteoartritis. Como les decía, la osteoartritis es una enfermedad degenerativa que está muy relacionada con la edad. Generalmente los adultos mayores son los que la presentan, o clínicamente la presentan de forma evidente, ¿ya? Y es la forma más común de enfermedad articular en los seres humanos. Se dice que todos vamos a ir a hacer osteoartritis, porque indefectiblemente vamos envejeciendo. Nosotros crecemos hasta los 25, 30 años y de ahí vamos decreciendo. Y ese decrecimiento o envejecimiento, ¿ya?, o degeneración, pues en las articulaciones se llama osteoartritis. Y en la osteoartritis hay un deterioro del cartílago. Por eso es que antes se le conocía como artrosis. Osis, degeneración, patología, artros, cartílago. ¿Y qué es lo que pasa? El cartílago comienza a sufrir erosiones. Pero posteriormente vieron que habían cambios en el hueso subcondral, había hipertrofias, había un redireccionamiento en la osificación y se comenzaban a formar pequeños huesitos, ¿ya? Exostosis en los márgenes articulares y se le vinieron a denominar osteofitos. Entonces ahí cambia el nombre, ¿no? Vieron de que no solo era el cartílago el que estaba afectado, sino también el hueso subcondral. Y por eso es que mejoran el nombre de osteoartrosis. Finalmente ven que hay algunas alteraciones bioquímicas, morfológicas, inflamatorias a nivel de la membrana sinovial y de la cápsula articular, ¿ya? Y esta inflamación de la sinovial iba a condicionar además deterioro de tendones, ligamentos, tan igual como sucede en la artritis reumatoide, una inflamación similar, ¿ya? Pero a diferencia de la artritis reumatoide, pues en la artritis reumatoide la inflamación es sistémica, en cambio acá es local. Y por lo tanto ahora la conocemos como la osteoartritis. Osteoartritis. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día. La osteoartritis afecta a cualquier articulación. Manos, rodillas, columna, caderas, pies, hombros, ATMs, cualquier afectación cualquier articulación es susceptible de tener osteoartritis, y dicen que la osteoartritis es una de las primeras causas de discapacidad, pues en el adulto mayor especialmente, ¿ya? Y a pesar de todos los avances en el tratamiento, pues la artrosis no tiene un tratamiento específico más que la prevención, más que el control del dolor, ¿ya? Por ahí hay, como vamos a ver, muchos tratamientos que han sido introducidos, sin embargo, ninguno es específico para esta enfermedad. Es más frecuentemente vista en las mujeres, es más frecuentemente vista en las personas obesas y en aquellos que sufren traumatismos y tal vez algunas enfermedades crónicas articulares, ¿ya? En relación a la artrosis, osteoartritis u osteoartrosis, el diagnóstico es a través de la historia clínica, ¿ya? Netamente historia clínica y examen físico. Existen corrientes que nos dicen que, bueno, pues nosotros vamos a solicitar una radiografía para ver el grado de compromiso articular. Sin embargo, el diagnóstico, como en muchas de las enfermedades reumáticas,
pues es a través de la historia clínica y el examen clínico. ¿Ya? Entonces, no esperemos nosotros pedir una radiografía para hacer el diagnóstico. No. Ustedes van a ver que existen cambios radiográficos que no son evidentes hasta cambios radiográficos evidentes. Y en todos los casos podemos tener osteoartritis. Es una enfermedad que afecta tanto a varones como mujeres, ¿ya? Especialmente en la posmenopausia. Las mujeres son las más frecuentemente afectadas, porque resulta de que los estrógenos tienen un papel importante en la protección del cartílago. Entonces, las mujeres después de la menopausia, pues comienzan a tener afectación articular y las articulaciones más frecuentemente afectadas en las mujeres son la columna, perdón, las interfalángicas distales y las rodillas. Entonces, no es infrecuente ver mujeres con compromiso de interfalángicas distales. En cambio, en nosotros los varones, las articulaciones más frecuentemente afectadas son la columna y en las manos las metacarpofalángicas. ¿Ya? Entonces, las metacarpofalángicas también son susceptibles de presentar artrosis. Lo más frecuente en las mujeres, en las manos de una mujer, es la afectación de las interfalángicas distales y las interfalángicas proximales. Vamos a ver que ese engrosamiento de las interfalángicas distales de forma nodular se denominan nódulos de Verdén y esos nódulos que aparecen en las interfalángicas proximales, los nódulos de Bouchard. ¿Ya? Esta enfermedad, pues ya les decía al principio, es bien frecuente y prácticamente todos la vamos a padecer, porque nosotros estamos llenos de factores de riesgo. Y el sobreuso tal vez sea un factor importante en el desarrollo de esta enfermedad. Y vamos a ver cómo nosotros pues hacemos abuso de nuestras articulaciones. ¿Ya? Hacemos abuso de nuestras articulaciones. Como les decía al principio, la osteoartritis es la enfermedad más prevalente pues en nuestro medio. ¿Ya? En el 2007 se hizo este estudio en una comunidad de Lima, en un pueblo cercano a Lima, y pues, se ha visto pues de que la osteoartritis, especialmente la de la rodilla, es la articulación más frecuentemente afectada y es el motivo más frecuente de consulta en nuestro medio. ¿Ya? Existen otros estudios, los últimos inclusive artrosis de manos. Sin embargo, este estudio que todavía tiene vigencia de 2004, fíjense cómo la prevalencia de las enfermedades del tejido conectivo y algunas degenerativas como la osteoartritis es mayor en mujeres. Ya es mayor en mujeres y la osteoartritis pues en muchos de los estudios ocupa el primer lugar de motivo de consulta. Para hablar de osteoartritis es importante que nosotros tengamos en cuenta al cartílago articular, que es el segmento habitualmente lesionado en esta patología. ¿Ya? El cartílago articular es un tejido especializado que se encarga de amortiguar la presión entre las superficies articulares, absorbe el golpe cuando caminamos, evita la fricción de las carillas articulares durante el desplazamiento, ¿ya? Y para estas funciones del cartílago articular es importante que nuestro cartílago tenga una buena matriz extracelular. Nuestro cartílago está conformado por una parte de células, los condrocitos, y una matriz extracelular. Los condrocitos son los que van a producir, a secretar parte de la matriz extracelular. ¿Ya? Dice que componen más o menos el 10% del peso del cartílago y son los que producen la matriz extracelular que los rodea. ¿Ya? Tienen dentro de su función pues una función de homeostasis. Ellos regulan mucho el equilibrio entre el sodio, el cloro, el potasio.
¿ya? De tal manera que ellos generalmente atraen sodio por sus cargas negativas que tienen y que tienen sus proteínas también, o las proteínas que forman la matriz extracelular, ¿ya? Y esta cantidad de agua es importante porque esta cantidad de agua va a formar una parte muy importante de la matriz extracelular. Sin embargo, pues la lesión, la alteración de la apoptosis de los condrocitos, pues es la que generalmente nos indica que son personas que van a tener osteoartritis. La matriz extracelular, pues es la responsable de las características mecánicas reológicas de la articulación. Está compuesta por agua. Miren cómo hasta en el 80% de la composición de la matriz extracelular es agua. ¿Ya? Este, Otra parte importante son la presencia de colágeno, especialmente el colágeno tipo 2. El colágeno tipo 2 está en el cartílago articular. El tipo 1, ya saben, en la piel, en el hueso, en los tendones. El tipo 2 está en el cartílago articular. Y el tipo 2 es el que le va a conferir la resistencia al cartílago articular, especialmente la resistencia a la tensión. Los proteoglicanos, que son unas macromoléculas complejas, ¿ya? Y ¿qué es cuál es la función de los proteoglicanos? Pues le dan resistencia al cartílago. Cuando nosotros caminamos, pisamos, pues esa compresión que ejercen el hueso subcondral sobre el cartílago y con el otro cartílago, pues está dada por estos famosos proteoglicanos, ¿ya? Y algunas glicoproteínas extracelulares también, como la ancorina, fibronectina, laminina, integrina, ¿ya? Y que también van a tener una función importante en la matriz extracelular y los condrocitos, pues. El hueso subcondral también es importante. Habíamos visto de que estudios determinaron de que también había un papel muy importante del hueso subcondral, ¿ya? Y ese papel es absorber la fuerza de choque. Cuando yo camino, la presión cae sobre el cartílago, pero no solo sobre el cartílago, sino por el hueso que está debajo de ese cartílago. Ese se llama el hueso subcondral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los estados de artrosis, pues se altera la osificación, se altera ese recambio óseo, que como hemos visto en la clase anterior, pues todos los huesos tienen, y es que esta alteración en la osificación, pues comienza que haya una osificación mayor en la región subcondral, y vamos a notarla radiográficamente como una esclerosis, ¿no? Le llamamos esclerosis subcondral. Pero ¿para qué hay esclerosis? Para hacerlo al hueso más resistente, ¿ya? Más resistente y que de alguna manera proteja mejor. Pero también en los márgenes articulares comienzan a haber una especie de picos del oro, le llaman, ¿ya? En la columna y en el resto de articulaciones osteofitos, ¿ya? Márgenes articulares como para ampliar la superficie de contacto articular. La membrana sinovial también juega un rol bien importante en la patogenia de la enfermedad. Nuestra membrana sinovial, pues está compuesta de sinoviocitos, ya tipo A, tipo B, pero además en la membrana sinovial hay linfocitos B, linfocitos T, que en algún momento se van a activar y van a producir inflamación a través de la producción de citoquinas. Interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, algunas proteasas. Entonces, fíjense cómo este proceso inflamatorio es tan similar como el que hay en la artritis reumatoide. Sin embargo, en la artritis reumatoide, ya les decía, el fenómeno inflamatorio es generalizado. Pues. En cambio, en la osteoartritis es localizado a una articulación o a un segmento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una inflamación, pues comienza a haber una lesión del condrocito. ¿Ya? Y este condrocito, al tratar de defenderse, va a alterar su función. ¿Y cuál era la función del condrocito? Era regular el sodio y el cloro, ese intercambio de sodio-cloro, ya con el afán de retener agua. Pero como va a alterarse, pues la matriz extracelular ya va a perder agua. Y esta va a ser una forma de daño
a nivel de la articulación. Entonces, lo que se ha demostrado es que en la articulación artrósica, pues existe una inflamación también de la membrana sinovial, ¿ya? Esta inflamación se da en diferentes grados de sinovitis, en una artrosis. Y esto ha sido evidenciado, pues, obviamente, a través de la artroscopía, ¿no? En pacientes que tienen osteoartritis. En relación a la ectopatogenia, pues, lo que marca la enfermedad es la degradación del cartílago, ¿ya? Esa degradación que nosotros podemos producirle al, al, al cartílago. Ya les decía, ¿no? Prácticamente todos estamos predestinados a tener artrosis. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿qué pasa? Nosotros estamos con sobrepeso, mucha de nuestra población está con sobrepeso. ¿Ya? Ese hecho de tener sobrepeso ya está lesionando el cartílago, ya le está produciendo un estrés mecánico al cartílago y probablemente lo va a hacer agrietar, lo va a deshidratar y lo va a erosionar. ¿Ya? Eso por una parte. Entonces, ¿qué hacen las personas? Van al gimnasio. ¿Para qué? Para bajar de peso. Y ese ir al gimnasio o ese salir a correr, pues también le está recargando el trabajo al cartílago. Entonces, fíjense cómo por ambos lados yo estoy teniendo pues una agresión a la articulación. Ya, una agresión a la articulación. Y peor en nuestro medio, ¿no? Salimos a correr y salimos a correr por las calles del Cusco, donde todas son irregulares, donde tenemos huecos, baches y piedras por todo lado, y toda esa alteración en nuestra marcha pues va a crear diferentes fuerzas a nivel de la rodilla y a nivel de diferentes articulaciones que lo van a llegar a, a degradar. Entonces, el estrés mecánico va a producir una alteración en el metabolismo de los condrocitos, ¿ya? Estos condrocitos, en el afán de defenderse, van a producir enzimas proteolíticas, ¿ya? Como las metaloproteasas, y estas metaloproteasas van a ir a degradar la matriz extracelular. Por lo tanto, la matriz extracelular se desorganiza y pues es donde sobreviene el problema degenerativo, ¿ya? A la vez, esta alteración en el metabolismo de los condrocitos nos va a producir una disminución en la síntesis de colágeno y proteaminoglicanos. Todos estos forman una molécula grande que se llama el agrecan, ¿ya? Además, los condrocitos pues van a variar su muerte celular, ¿ya? Entonces va a haber una condroptosis, ¿ya? Entonces, al no tener yo un buen condrocito con sobrevida, pues no voy a tener quien me regenere la matriz, por lo tanto esa matriz va a estar pues lesionada, desorganizada. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir en el cartílago? Inicialmente, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Nosotros vemos el cartílago, es bonito, blanco, nacarado, ¿ya? Parece una calle nueva, ¿no? Una calle nueva. Pero conforme pasa el tiempo, avanzan los años y comienzan a producirse la degradación, pues primero como que pierde brillo el cartílago. Posteriormente comienza a envejecer y comienza a erosionarse, a fracturarse. Las redes de colágeno comienzan a romperse. Después van a haber otros cambios a nivel de otro tipo de estructuras, como la grecanasa, como el agrecan que les decía, ¿no? Ya que son componentes no colágenos que se encuentran en la matriz extra, en la matriz. Posteriormente los glucosaminoglicanos se van a modificar y van a comenzar a envejecer. ¿Y cómo envejecen? Comienzan a cortarse. Las fibras de glicosaminoglicanos se hacen más cortas, ¿ya? Y además hay la disminución en la producción de proteaminoglicanos. O sea, toda la matriz extracelular del cartílago comienza a sufrir alteraciones y a tener una baja producción, pero además con la condropoptosis, pues comienzan a reducir el número de condrocitos. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Como yo tengo una mala regulación del sodio, agua, las cargas negativas de las proteínas, de las agrecanes, los glicosaminoglicanos, van a hacer que yo tenga menos agua.
todos estos, ¿por qué? Porque se alteraron pues las propiedades bioquímicas del cartílago. Voy a tener menos condrocitos, por lo tanto, al tener menos condrocitos, pues voy a tener menos capacidad de regenerar esa matriz extracelular. ¿Ya? Y finalmente voy a tener pues los colágenos alterados, como hemos visto, ¿no? Voy a tener los colágenos fracturados, más pequeños tal vez. Entonces eso es lo que ocurre en la histopatogenia. Pero ¿qué es lo que vemos en grande? Macroscópicamente, como vemos aquí en la articulación, primero vamos a ver una reducción del espacio articular. ¿Por qué? Porque este espacio no está vacío. Este espacio está ocupado por una parte hacia arriba, por el cartílago del fémur, como en este caso, o de un polo de la articulación, y en la parte inferior el otro cartílago, pues, ¿no? Que recubre al otro hueso. Entonces, al desgastarse este cartílago, porque no se produce matriz extracelular, porque está deshidratado, pues se va a reducir el espacio articular. Además, hemos dicho de que el hueso subcondral comienza a reaccionar, ¿no es cierto? El hueso subcondral comienza a alterar su osificación y comienza a reforzar o a sobreosificar en la región que está por debajo del cartílago. Eso se llama hueso subcondral. Y este cartílago, ese hueso subcondral, pues se va a hacer más denso. Y nosotros vamos a ver la esclerosis del hueso subcondral. Pero además van a comenzarse a ampliar la superficie de contacto a través de estas neoformaciones óseas que se llaman osteofitos. ¿Ya? Todos estos cambios son el resultado de tres fases histológicas que se evidencian en el cartílago articular. La primera fase, que es edema, microfracturas, fisuras con pequeñas erosiones o pitting, y después las grandes erosiones. Entonces esas son las tres fases histológicas que generalmente ocurren en todos los cartílagos que van a hacer artrosis. ¿Hay factores de riesgo para desarrollar osteoartrosis? Sí, los hay. Existen los factores genéticos, ¿ya? En donde la herencia es importante. Existe hasta un 60% de heredabilidad. ¿Qué significa? Que si mi papá ha tenido artrosis, pues yo también de repente voy a tener artrosis en las manos, en las metacarpofalángicas o de repente en las rodillas, lo propio para las mujeres, ¿ya? Especialmente en las más frecuentes, ¿no? Manos, rodillas, caderas. Existen también factores constitucionales, inclusive últimamente se hablan hasta de factores epigenéticos para el desarrollo de la osteoartritis. En cuanto a los factores constitucionales, estamos hablando de la edad, pues, ¿no? En la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de que hagamos osteoartritis. Hemos dicho que la osteoartritis se relaciona mucho con la edad media o edad avanzada, pues con seguridad que nosotros tenemos ya osteoartritis. En el sexo femenino, pues es importante. ¿Por qué? Porque especialmente después de la menopausia, disminuyen los estrógenos, o muchas de los osteocitos contienen receptores estrogénicos, ¿ya? Que le dan de repente una mejor función, una mejor sobrevivencia, pero como disminuyen los osteocitos, perdón, los estrógenos, pues estos osteocitos van a verse desprotegidos y es donde va pues la mujer a tener más predisposición a tener artrosis. ¿Qué lugares son frecuentemente afectados en una mujer, especialmente posmenopáusica? Las rodillas y las manos. Artrosis de rodillas y nódulos de Verdén y Bouchard en las manos. En cambio, en el hombre hemos dicho que las caderas, la columna, las metacarpofalángicas, perdón, son las más frecuentemente afectadas. Y en muchos de los varones nosotros vemos una articulación afectada, que es la primera carpometacarpiana de las manos. ¿Ya? Entonces, la primera carpometacarpiana también se conoce como risartrosis. La edad y la raza también son factores constitucionales, ¿no? Hay razas en donde de repente pues tienen más predisposición a hacer artrosis. La obesidad, obviamente pues la obesidad es tal vez uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar artrosis, especialmente en las rodillas. A ver, hemos dicho de que yo estoy con sobrepeso, por ejemplo, yo mido 1,70 m
y estoy pesando 85 kilos. Entonces, ¿cuánto de exceso tengo? Teóricamente mi peso debería ser 70 kilos y yo tengo 15 kilos de más. Pero esos 15 kilos de más se triplican cuando yo camino, se quintuplican cuando yo salto. Me refiero a la fuerza de tensión que le doy a la rodilla. Entonces, si yo camino, mi rodilla no está con 15 kilos de sobrepeso, sino está con 45 kilos más los 70, son 105 kilos que mis rodillas están cargando al caminar. ¿Ya? Por eso es que es importante de repente que nosotros pongamos mucho énfasis en el sobrepeso de los pacientes. Antes nosotros decíamos, a ver, ¿cuánto de sobrepeso tiene que tener mi paciente? Ya, por encima de 30, ¿no? De índice de masa corporal, pero no, por encima de 25, ¿ya? Ya yo puedo estar lesionando mis rodillas, por ejemplo. Hemos visto de que la obesidad es un factor importante, ¿no? La densidad mineral ósea también, pues, ¿no? Comenzamos a tener disminución de la densidad mineral ósea y eso, pues, nos va a predisponer a que nosotros hagamos osteoartrosis en algunos segmentos, especialmente ya cadera, columnas, ya las hormonas sexuales, ya habíamos hablado de los estrógenos, factores nutricionales también. ¿Por qué? Porque en un paciente desnutrido, pues, hay deterioro oxidativo, ¿ya? Y la vitamina D. La vitamina D también seguramente cuando hagamos cuando expongamos el trabajo de vitamina D o de las vitaminas, pues van a ver que cómo ha cobrado mucha importancia esta vitamina que pues últimamente la llamamos hormona. ¿Ya? Se ve inclusive, se ve inclusive osteoartritis en personas que no utilizan sus manos. Por ejemplo, una secretaria, por ejemplo, una señora que maneja carro, una señora que no hace nada. Entonces, imagínense, yo puedo ver en ellos ya osteoartritis. Yo tengo el caso de una paciente que es fiscal y pues a los 52, 53 años sus manos, pero estaban así muy, muy, muy comprometidas. Y obviamente, pues, la señora, pues, estaba preocupada, ¿no? Por sus manos y no sabía qué hacer. Yo tampoco sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque al final van a ver que los tratamientos que hay son inciertos. ¿Ya? Y muchos están diseñados para rodillas y caderas, no para manos. Factores locales, los traumatismos, ¿no? Y algunas ocupaciones. A ver, yo soy futbolista, pues, obviamente voy a tener alteración en mis rodillas. ¿Por qué? Porque mi afán es patear pelota, correr y entrenar, y con eso estoy recargándole el trabajo a mis cartílagos articulares, sean de la cadera, sean de la rodilla, sean de los tobillos. Y peor si es que yo tengo alguna lesión, ya sea ligamentaria, en cualquier articulación, especialmente en las rodillas, ¿no? Cuando nosotros nos rompemos los cartílagos, los ligamentos cruzados, o tal vez nos laceramos el, el, el menisco, y si no hemos sido tratados adecuadamente, pues con seguridad que vamos a ir a hacer una osteoartritis, ¿ya? En este caso, una osteoartritis secundaria, pues al traumatismo, ¿ya? Las fracturas también, ¿no es cierto? Algunos pacientes que tienen fracturas, pues peor si la fractura compromete o es interarticular, pues ahí yo también voy a desarrollar osteoartritis. La fuerza muscular disminuida. No nos olvidemos de que nuestras articulaciones son segmentos móviles, pero ¿quién le da esa movilidad? Le da el músculo periarticular con los tendones y para que tengan una buena movilidad y sobre todo estabilidad, yo necesito una buena musculatura. Entonces, cuando digo, ¿quién va a hacer más rápido una artrosis? ¿Ya? Controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les digo, a ver, ya hagan ejercicios. Entonces, para yo no ser artrosis, no hago ejercicios. Y qué feliz, yo me vuelvo sedentario. Pues fíjense cómo el sedentarismo, ¿ya? Porque en el sedentarismo no hay ese músculo de una persona sedentaria, pues no tiene una buena fuerza, no tiene un buen tono, pues va a dejar desprotegida la articulación, inestable, ¿ya? Por lo tanto, pues dentro del tratamiento yo veré cómo mejoró la fuerza muscular disminuida. El mal alineamiento también. Habitualmente nosotros tenemos un alineamiento en valgo, ¿no? En valgo. A ver, recuerden cómo es valgo, ¿ya?
Entonces, pero ese valgo pues es 5 grados. De la línea 0, 5 grados, no es más, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo hay personas que alinean mal, y ese mal alineamiento pues les va a llevar a una lesión del cartílago. Ustedes han visto a los futbolistas tal vez, ¿no? Que algunas veces pues caminan todos arqueados, ¿ya? Eso hay veces no les beneficia. Secuelas de poliartritis, claro, nuestros pacientes que tienen poliartritis pues van a hacer osteoartritis. Ya hemos visto que la inflamación que hay en la poliartritis, especialmente cuando son crónicas, pues son similares a la inflamación de la osteoartritis, por lo tanto, lo va a llevar más rápido a degenerar cartílago. La osteonecrosis, obviamente, ¿no? Especialmente, yo he visto casos de osteonecrosis de caderas, en donde la destrucción de la articulación, pues, es rápida, ¿ya? O es en un corto tiempo. Los fenómenos de hipermovilidad también, la articulación está trabajando más en esos síndromes de hipermovilidad, hiperlaxitud, ¿ya? Y obviamente pues la displasia articular, ya como las displasias de caderas, por ejemplo, que nos van a llevar a una lesión, destrucción de la articulación o desgaste articular. En cuanto a la clasificación de la artrosis, van a disculpar, les voy a decir artrosis porque creo que es más rápido. Ya, en cambio, perdón, vamos a decir artritis, ya, osteoartritis. Acá he puesto las artrosis. Un segundito. ¿Aló? Entonces nosotros tenemos una osteoartritis idiopática, ¿no es cierto? En donde pues el envejecimiento es la causa, a pesar de que acá dice no es aquella en donde no se conoce la causa y solamente pues algunos factores pueden evidenciarse, ¿no? Ya. Pero pues esos factores pueden ser genéticos, sexo, lo que hemos hablado, ¿ya? Entonces, o también le llamamos primaria, ¿ya? Idiopática. Tenemos en las manos, ¿ya? Ustedes han visto muchos pacientes que tienen engrosamiento de las interfalángicas proximales, interfalángicas distales, y forman nódulos. Esos nódulos se llaman Everden, cuando son en las interfalángicas distales, Bouchard en las interfalángicas proximales, la risartrosis, que es la alteración o la artrosis de la primera carpo metacarpiana del pulgar. Ustedes saben que esa es una articulación en silla montar, ¿ya? Y la artrosis erosiva interfalángica. Ya son formas de presentación, entonces, de la osteoartritis en las manos. En los pies también nosotros podemos tener alteraciones a nivel de, 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 de las articulaciones de los pies. El hallux valgus, seguramente han visto, hallux rigidus, ¿ya? Artrosis talonavicular. En muchos de estos casos, pues están asociados al uso de nuestros zapatos. ¿Ya? Nosotros mismos a veces nos producimos la patología o aceleramos el proceso de envejecimiento de la articulación por el uso de calzados, por ejemplo, en punta, ¿no? Entonces, al nosotros ponernos un zapato en punta, estamos desviando, estamos alterando la mecánica articular, ¿ya? Y van a ver que posteriormente, pues, se desorganizan las articulaciones y después, ¿qué pasa? Se cae el arco plantar, especialmente la región anterior cae, los dedos se vuelven en garra y todo eso, pues, nos lleva a hacer una osteoartrosis a nivel de los pies. En relación a la rodilla, pues la osteoartritis de la rodilla se caracteriza generalmente por alteraciones a nivel de uno de los compartimientos, ya sea el femorotibial o el femoropatelar. ¿Ya? Nosotros además tenemos dos compartimientos, ¿no? En el fémoro tibial. Tenemos el compartimiento lateral y el compartimiento medial.
Entonces, generalmente en la osteoartritis, pues un lado desgasta más que el otro y por eso es que se produce una alteración en genu o en valgo en la articulación afectada. Lo propio a nivel de las caderas, yo puedo tener afectaciones, ya sea excéntrica, ¿ya? O sea, en el polo superior de la cadera, concéntrica en el polo medial, especialmente, o difusa, ¿no? Cuando es toda la cadera, ¿ya? Y en el raquis, ¿no? En la columna vertebral, donde se denomina espondilosis. Pues yo puedo tener alteraciones a nivel de las articulaciones interapoficiarias, a nivel de las intervertebrales, donde está el disco vertebral, ¿ya? O las interfacetarias también. Otras localizaciones menos frecuentemente vistas, pero que también se presentan, son la articulación, la artrosis a nivel acromioclavicular, ya eso es relativamente frecuente, artrosis a nivel también de la articulación glenumeral en el hombro. ¿Ya? He visto también, o se ven algunos casos de alteraciones a nivel del tobillo, la artrosis de tobillo, ¿ya? Y en cuanto a la clasificación por compromiso o por número de articulaciones afectadas o de grupos articulares afectados, nosotros tenemos localizada y generalizada, ¿ya? En todos los casos, ¿cuándo yo le llamo artrosis generalizada u osteoartritis generalizada? Cuando tengo articulaciones de pequeñas articulaciones periféricas, o sea, manos, por ejemplo, afectadas y columna. O cuando veo grandes articulaciones y columna. ¿Ya? Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros osteoartritis generalizada? Cuando yo tengo, pues, 3 o más grupos articulares afectados, pero uno de ellos es la columna. ¿Ya? A eso nosotros le llamamos osteoartritis generalizada. Ejemplo, artroartritis de rodillas, osteoartritis de caderas y osteoartritis de columna. Ah, ya, pues esa es una generalizada. O puedo tener osteoartritis de manos, osteoartritis de acromioclavicular y de columna. Ah, también es otra generalizada. Entonces ustedes acá fíjense cómo esta paciente, por la forma de las manos y por todo, decimos, ya, pues esta es una paciente de edad. Ya, fíjense cómo acá yo tengo un engrosamiento con estos nódulos. Estos son los nódulos de Bouchard, ¿ya? Interfalángicas proximales. Tengo los nódulos de Everden, o sea, interfalángicas distales. ¿Ya? Acá también tengo Bouchard, Bouchard, Everden. ¿De acuerdo? Para nosotros el diagnóstico de la artrosis de manos, eso vamos a ver más adelante, utilizamos 10 articulaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son esas 10 articulaciones? 5 en la mano derecha, 5 en la mano izquierda. ¿Y cuáles son esas 5 en la mano derecha y 5 en la mano izquierda? Tenemos las interfalángicas proximales del segundo y tercer dedo. Tenemos las interfalángicas distales del segundo y tercer dedo. Y tenemos la primera carpo metacarpiana, o sea, la risartrosis. La primera carpo metacarpiana. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, más la carpo metacarpiana, 5, ya, y con la del otro lado son 10. Esas 10 articulaciones nosotros las utilizamos para el diagnóstico de artritis de manos o como criterios de clasificación. Acá también fíjense cómo tenemos esta paciente, ¿no? Que tiene las rodillas engrosadas. Fíjense cómo hay una inclinación en varo de las rodillas. Ya, y las rodillas están engrosadas, no son pues como las rodillas de una chiquilla, ¿no es cierto? En donde se ve pues la patela, se ve bien bonita la articulación, en cambio acá no, ¿ya? Entonces esos son cambios externos que nos produce un paciente, que se presentan en un paciente con osteoartritis. Y también tenemos la secundaria, ¿ya? La osteoartritis secundaria, y generalmente la osteoartritis secundaria está relacionada a traumatismos, ¿ya? Entonces yo me lastimo la rodilla, me rompo un ligamento y pues ya voy a tener pues una osteoartritis, ¿no? Peor si no he recibido un buen tratamiento. Tenemos patologías congénitas o del desarrollo, como las displasias congénitas de cadera, por ejemplo, la enfermedad de Perthes y otras displasias, otras dismetrías en las articulaciones que nos pueden llevar a una artrosis secundaria, ¿ya? Que pueden ser bilaterales o en muchos de los casos unilaterales. A ver, yo me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, solo la rodilla derecha tal vez va a ir a artrosis y la rodilla izquierda va a estar mejor.
Alteraciones metabólicas como la enfermedad de Wilson, Gaucher, hemocromatosis, algunas enfermedades endocrinológicas, ¿no? Como la acromegalia, por ejemplo, esos pacientes que se les crecen los huesos, se les crecen los tejidos blandos, ¿ya? Y ellos también van a llegar a hacer artrosis, el hiperparatiroidismo, la diabetes, la obesidad, de alguna manera la obesidad también, pues hemos dicho de que es recargarle el peso a la articulación, el hipotiroidismo, los hipotiroideos también son de buen peso. Algunas alteraciones neuropáticas como las artropatías de Charcot, por ejemplo, en donde hay una alteración tanto en la vascularidad como en la inervación, especialmente del pie, y ustedes van a ver pues en algunos casos cuando veamos el pie de Charcot, ya en donde hay una osteopatía pues, y la articulación del tarso se desorganiza terriblemente y pues se cae el arco plantar, se hace medio como que fuera pie plano y eso les afecta y les duele a los pacientes. Una enfermedad articular inflamatoria, obvio, pues, ¿no? Cualquier enfermedad inflamatoria, peor si no tiene un buen tratamiento. Cuando hablamos de inflamatorio, hablamos de enfermedades inflamatorias inmunológicas como la artritis reumatoide, como lupus, Sjögren, etcétera. ¿Ya? O también hablamos de otro tipo de enfermedades inflamatorias como la gota, por ejemplo, o las enfermedades en general por microcristales de calcio, ¿ya? O las espondiloartritis, ¿ya? Por ejemplo, la espondilitis anquilosante, la enfermedad inflamatoria intestinal asociada a artritis, etcétera. Y otras como la necrosis avascular, que ustedes muy bien lo conocen, especialmente de cadera, sin embargo no solo es de cadera, en las rodillas también hay necrosis avascular, en las mandíbulas también puede haber necrosis avascular, y la enfermedad de Paget, ¿no? En donde tenemos alteraciones de la estructura del hueso. En cuanto a los hallazgos clínicos, pues los sitios más frecuentemente afectados también son las articulaciones apoficiales de la columna cervical y lumbar, las articulaciones interfalángicas de las manos, la primera metatarsofalángica, las rodillas, caderas, hombros, tobillos, metacarpofalángicas en los hombres especialmente, ¿ya? Son los lugares frecuentemente afectados. A ver, si yo tendría que ordenarlos, ¿cuáles diría primero? Las manos, las rodillas, la columna, las caderas, y hablando de columnas, hablamos de columna cervical, columna lumbar, y posteriormente pues ya la disartrosis, los hombros, los tobillos, ¿no? Hemos dicho que el diagnóstico basa principalmente en la historia clínica, ¿ya? El dolor que presentan estos pacientes es un dolor de tipo mecánico. ¿Qué implica dolor de tipo mecánico? Que está relacionado con la actividad. El paciente generalmente se despierta bien, tranquilo, y conforme pasa el día, comienza a presentar el dolor o comienza a agravarlo, ¿ya? De tal manera que cuando en muchos casos hacen movimientos o hay una actividad en particular, pues comienzan a presentar episodios de dolor, ¿ya? En muchos casos estos dolores también pueden ser nocturnos. Entonces, en relación al dolor, pues son un dolor de patrón mecánico y nocturno en muchos casos. Otro síntoma importante es la rigidez articular, ¿ya? Pero esa rigidez articular generalmente se presenta por reposo, después de que el paciente está echado o sentado mucho rato, ¿ya? A ver, vamos a suponer, un paciente va y se pone a almorzar, va a un restaurante, se sienta, hace una sobremesa, toma una gaseosa, y al tratar de incorporarse, pues va a tener dificultad tal vez, ya va a tener que pararse con apoyo y como que comenzar a mover primero las piernas para iniciar la marcha y retirarse. Entonces, generalmente es una rigidez de corta duración. ¿Por qué? Porque la rigidez de larga duración se presenta en los problemas inflamatorios como en la artritis reumatoide. Entonces, en estos casos, pues la rigidez matutina, por ejemplo, tratándose de una artrosis de manos, es de menos de 30 minutos, 15, 20 minutos. ¿Ya? Algunos te refieren 10, 5 minutos. Ah, ya. Entonces eso es una rigidez por reposo de corta duración y que puede estar asociado a un fenómeno degenerativo como la osteoartritis. ¿Ya? Entonces, esos son para nosotros lo básico. Siempre que ustedes tengan un paciente con dolor articular, dependiendo de las manos y las rodillas, pregúntenle si hay rigidez por reposo. ¿Ya? Y si hay rigidez, ¿cuánto demora esa rigidez?
1 hora, 2 horas, ya saben que es otra cosa. Puede ser un problema inflamatorio sistémico. Pero si es corta duración, pues nos vamos por el lado de la osteoartritis. También le vamos a preguntar si sus articulaciones chasquean, ¿no? O crujen. Hay pacientes que dicen, sí, doctor, me salen conejos, me crujen, como que tuvieran arena dentro. Ya, eso es otro síntoma también. El bloqueo articular también, ¿no? El bloqueo articular, los pacientes que a veces se estiran y después no pueden doblar y tienen que hacer algún movimiento para mejorar. No como el que hacemos algunas veces cuando uno se desgarra meniscos por un caso. Ya, el hinchazón también, ¿no? El hinchazón es para el paciente a tener actividades de la vida diaria diferentes, disminuidas, ya no trabajan igual. En cuanto al examen físico, ¿qué es lo que nosotros observamos en una articulación artrósica? Primero podemos nosotros observar aumento de volumen de la articulación, sí, aumento de volumen, ya, y ese puede ser pero leve, moderado, ya. Si nosotros tocamos especialmente en la rodilla o en algunas otras articulaciones, la interlínea articular es probablemente es frecuente que nosotros toquemos las neoformaciones óseas, ya, o sea, los osteofitos, y en algunos casos son dolorosos, ya. Al hacer nosotros movimientos de flexo-extensión, por ejemplo, en rodillas, al poner yo sobre la rodilla mi mano y hacer los movimientos de flexo-extensión, es posible que nosotros además percibamos los crujidos o crépitos. Así como esos crépitos que nosotros percibimos o escuchamos cuando nos sobamos nuestro cabello, igualito yo voy a percibir esos crépitos en la rodilla al hacer los movimientos de flexo-extensión. Va a haber una disminución o alteración en el rango de los movimientos, pues, ¿no? Ustedes han visto esas articulaciones, pues ya no se extienden de manera adecuada o ya no flexionan de manera adecuada. Y si yo quiero flexionarlos de manera adecuada, pues voy a hacerle doler al paciente. Entonces, esas disminuciones de los rangos articulares, pues, están asociadas a la osteoartritis y finalmente a la inflamación, ¿no? La inflamación. Hay muchos pacientes que inflaman, por eso es que ahora se llama osteoartritis porque también hay proceso inflamatorio, calor, tumor, rubor. ¿Ya? Entonces, en estos casos lo que yo percibo es el calor y la efusión. Hemos visto en prácticas cómo nosotros evaluamos la efusión, sí, ¿no es cierto? Haciendo las maniobras del peloteo, por ejemplo, o el valvén o el témpano, ¿ya? O la oleada también, ¿no? En algunas articulaciones, ya especialmente oleada cuando tengo poca cantidad y el témpano cuando tengo mucha cantidad de líquido articular, especialmente en rodilla. Entonces, eso es lo que principalmente vemos. Sin embargo, dependiendo del cuadro, a ver, un paciente que tiene una artrosis de caderas de 3, 4 años de evolución y que tiene una artrosis importante, grado 3 o grado 4, ya pues entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver atrofia de los músculos que rodean esa articulación. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta? A ver, quítese el pantalón, señora o señor. Y le ven las dos caderas y generalmente un muslo está más delgado que el otro. Y el que está más delgado corresponde a la articulación afectada, ¿ya? O a la más afectada. Entonces eso es lo que nosotros vemos, ¿ya? Este, y como dice en el texto, en casos avanzados ya vamos a ver deformidades o inestabilidad de las articulaciones, pues, ¿no? Como en este caso. En este caso es fácil, ¿no? Ya saben ustedes qué es esto, nódulos de Verdén, ya nódulos de Verdén, acá recién están apareciendo nódulos de Buchar, es una paciente de edad, diagnóstico, osteoartritis de manos. ¿Ya? Aquí está la risartrosis. Entonces acá también tocaré, pues, ¿no? Claro, esto es más frecuentemente en varones. Y lo propio, ¿no? Acá veo yo una rodilla, esta está un poquito tumefacta, pero fíjense cómo es una rodilla que ya tiene cambios, ya, cambios, y también tengo grados de atrofia muscular. Fíjense cómo estos muslos están delgaditos, ¿no? Están más atrofiados. Ya, acá probablemente, sí, se nota como que hubiera un aumento de volumen, una fusión. Ya, pues entonces esto, como dicen
Vulgarmente, a hoja cerrada, pues es una artrosis, ¿no? Ahora, sobre una artrosis, ¿pueden haber otras patologías? Sí, pues, pueden haber. Todos estos hallazgos clínicos y todo lo que siente el paciente y todas estas manifestaciones ya externas nos van a llevar a algo. ¿A qué? A discapacidad. Por lo tanto, la osteoartritis es una de las principales causas de discapacidad en los pacientes. ¿Ya? Nosotros podemos tener discapacidades permanentes, ya cuando pues ya se me destruyó la articulación y ya fui, o como en estos casos, ¿no? ¿Usted cree que esta paciente puede hacer bien sus cosas? Tal vez, pero yo creo que por ahí ya tiene alguna limitación en algunas actividades, por lo tanto ya tiene grados de discapacidad. ¿Ya? ¿Ya? O puede ser temporal también, ¿no? Imagínense a ver esta rodilla se me inflama, va a cojear el paciente, ya está caminando con dificultad, pero una vez que baje la inflamación, ya va a caminar normal. Ah, entonces había sido una discapacidad temporal. ¿Por qué está dada la discapacidad? Por el dolor, la disminución en los rangos del movimiento, la disminución de la fuerza o por atrofia muscular y la inestabilidad articular. Hemos dicho que la fuerza muscular es muy importante para darle estabilidad a la articulación. Y si yo no tengo una buena musculatura, no hago ejercicios, ¿ya? Entonces voy a tener una inestabilidad articular y esta articulación inestable va a ir a osteoartritis. Para conocimiento suyo, nosotros tenemos 4 grados de discapacidad. Grado 1, cuando realiza las actividades diarias sin problema. Grado 2, realiza actividades diarias con dolor y algunas limitaciones. Grado 3, cuando hay dolor, incapacidad funcional parcial y amerita una ayuda mecánica. Y grado 4, pues el paciente está dependiente, ¿no? Confinado a una silla de ruedas. Eso también ocurre en artritis reumatoide. Algún maestro me enseñó, a ver, grado 1 hace todo. Grado 4 no hace nada. Grado 3 casi todo. Perdón, grado 2 casi todo. Grado 3 casi nada. Entonces, a ver, ¿qué hace? Sí, casi nada. Ah, ya, grado 3. No, no hace nada, es dependiente. Grado 4. Es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente con artritis reumatoide, con osteoartritis, perdón. Una vez que hemos hecho la historia clínica, pues, y hemos visto, vamos a plantear nuestro diagnóstico, ¿ya? Sin embargo, pues, si quiero, le pido una PCR, y la PCR, por el problema inflamatorio que tienen los casos de osteoartritis, pues puede estar elevada, pero a títulos bajos, ¿ya? Lo que más hacemos nosotros generalmente es solicitarles una radiografía. Sin embargo, no es tampoco condición sine qua non que todo paciente con artritis reumatoide, perdón, con artrosis o osteoartritis o con sospecha de osteoartritis deba tener su radiografía, ¿ya? O sea, no hay que pedir indiscriminadamente todavía una radiografía. Por lo tanto, de repente una radiografía yo le voy a pedir para descartar otras posibilidades diagnósticas, una condrocalcinosis, de repente, o si tengo el antecedente de un traumatismo, una artrosis secundaria, en donde una articulación esté más afectada que la otra, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Generalmente vamos a ver disminución del espacio articular, la presencia de osteofitos y la esclerosis subcondral, ¿ya? Algunas veces también vemos geodas o quistes óseos en la articulación, ya en el hueso subcondral. También podemos pedir resonancia, pues, ¿no? Entonces, una radiografía. Pero como vamos a ver aquí, nosotros tenemos una escala para evaluar radiográficamente una osteoartritis. Y esa se llama la escala de Kellgren y Lawrence, ¿ya? En esta escala no es necesario que la aprendan por un caso. No voy a tomarles de acá, porque esto ya los va a confundir. Sin embargo, quiero que la sepan. Fíjense cómo yo tengo un grado 0, ¿ya? Donde hay ausencia definitiva de cambios de osteoartritis. Entonces yo agarro, saco y una radiografía totalmente normal. Algunos consideran grado 1 cuando yo tengo dudas en que sea 0. ¿Ya? O sea, hay dudas, o es normal o por ahí hay algún cambio sutil. Ah, ya, pues le pongo 1.
¿no? Ustedes han visto nuestras radiografías, pues cuando tenemos radiografías, pues las sacan muy de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, rotadas, todo, y todo eso puede hacerme como que dudar si está normal o tiene algún cambio en específico. A eso le llamamos 1. 2, cuando ya pues tenemos unos osteofitos pequeños, ya el estrechamiento de la interlínea articular es moderado, o sea, menos del 50% del espacio. Normalmente un espacio de las rodillas, por ejemplo, radiográficamente debe medir 4 milímetros o un poquito más. Entonces hay una disminución de 1 o 2 milímetros, por ejemplo. ¿Ya? Pueden haber quistes óseos, pueden haber esclerosis subcondral, ¿ya? Y en muchos casos puede haber también ya osteofitos bien establecidos, ¿no? Ese es el grado 2. En el grado 3, pues los osteofitos ya son de mayor tamaño y el estrechamiento de la interlínea articular también es mayor, más del 50% generalmente. ¿Ya? Y además hay pinzamiento, osteofitos y esclerosis subcondral ya bien marcada. ¿Ya? Y en la severa, ¿no? En la severa es donde nosotros le decimos a los pacientes, ya pues el hueso está chocando con el otro hueso, ¿no? Prácticamente los osteofitos ya son gigantes, el estrechamiento de la línea articular, de la interlínea articular es grave, prácticamente no hay espacio, eso es, nosotros le llamamos colapso articular, ¿ya? Hay deformación ósea, se hacen más gruesas, y la esclerosis subcondral es bastante importante, pues. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo, ¿no? A ver, mi interfalángica, acá tengo mi espacio articular, acá más o menos, para mí es desde aquí mi espacio hasta aquí. Y en esta articulación, de aquí a aquí. Ah, ya. Entonces yo tengo una disminución en el espacio lateral, perdón, medial. Ya, el espacio medial está más pinzado que el espacio lateral. Más o menos, ¿qué porcentaje? Ya, pues yo le digo unos menos del 50%. Ah, ya. Entonces, para mí esto es un grado 2. Fíjese cómo osteofitos todavía no tengo, solo tengo un estrechamiento del espacio. A diferencia de este caso donde el estrechamiento es mayor, ojo, ojo, no es de aquí a aquí. Esto no es. Ya, más o menos mi espacio es desde aquí hasta aquí. Qué diferente, ¿no? Allá, entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo veo, a veces veo pacientes que les han dicho, todo dice que mi hueso está chocando con el hueso. Y cuando yo veo, a veces veo pues que esto de repente es un poquito más abajo, y está casi normal, le digo, ¿por qué le han dicho eso? Ah, ya, pues porque probablemente a veces no identificamos bien, ¿ya? Entonces nosotros siempre tenemos que ver la espina tibial anterior, su proyección. Para mí el espacio es desde esta zona hasta acá. Ah, ya, pues de repente es una artrosis no severa como parece a simple vista, sino puede ser moderada. Pues eso es importante, ¿por qué? Porque también depende de eso mi tratamiento y depende de eso el pronóstico del paciente. ¿Ya? Lo propio, ¿no? Pero acá ya veo esclerosis, ya veo acá osteofito, miren, acá veo un osteofito. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? De que esta tiene una osteoartritis, tal vez de un grado 3 ya, un poco más, ¿ya? Pero que todavía no llegó a la severidad. ¿De acuerdo? Fíjense cómo hay otros sectores, ¿no? Como esta interfalángica del primer dedo, que también está afectada, ¿ya? Y acá yo tengo la risartrosis, ¿no? La carpo metacarpiana del primer dedo. También puedo tener yo artrosis de la columna, ¿ya? En este caso, por ejemplo, fíjense cómo, primero que hay un buen alineamiento, hay una buena lordosis cervical, ¿ya? Pero fíjense cómo acá yo tengo disco, ay, no estoy, fíjense cómo acá yo tengo espacio articular adecuado, ¿ya? Acá tengo también el espacio articular adecuado, pero fíjense cómo acá mi espacio articular está muy pinzado. Mi cartílago, mi disco intervertebral está bastante comprometido. Entonces, para mí esto es una osteoartritis de columna cervical. Pero además, ¿qué es lo que veo? Además veo la presencia de estos osteofitos, ¿no? Además veo, fíjense cómo acá yo veo osteofito, tanto
en la vértebra superior como en la vértebra inferior. ¿Ya? Entonces acá L5, L6, más o menos los que están afectados. L7 es la prominente, ¿no? ¿Ya? Lo propio aquí en la columna lumbar, fíjense cómo yo tengo estos osteofitos grandes, que son diferentes de los sindesmofitos. Los sindesmofitos que se presentan en las espondiloartritis son proyección de los ligamentos, ¿ya? Del ligamento, de los ligamentos interdiscales, perdón, intervertebrales, ¿no? Acá también tengo osteofitos, ¿no? Tengo osteofitos exuberantes, grandes, hay discopatía, allá esto es una osteoartritis. Lo propio aquí, ¿no? Fíjense cómo estos osteofitos son paralelos, no son verticales como en el caso de los sindesmofitos que se presentan en las espondiloartritis, como en la espondilitis anquilosante, por ejemplo. Acá también tengo osteofitos, ¿ya? Entonces, estas imágenes corresponden a osteoartritis. Edad de estos pacientes son adultos mayores probablemente, ¿no? Luego también tengo en la cadera, fíjese cómo la cadera, yo tengo el compartimento superior, compartimento medial, ¿ya? Entonces, en muchos de los casos, este espacio articular es el que se pinza como aquí. Entonces acá yo tengo un pinzamiento superomedial, y fíjense cómo acá yo he formado un osteofito, ¿ya? Unas protuberancias óseas. Por lo tanto, esto es una osteoartritis de cadera, ¿ya? Lo propio acá, ¿no? Lo propio acá también, fíjense cómo hay un pinzamiento global superomedial y prácticamente toda la articulación de la cadera está pinzada, bilateral. Entonces, esto es una osteoartritis primaria. ¿Por qué primaria? Porque ambos casos, en ambos lados, tenemos la misma imagen. ¿Por qué es importante saber si es primario o secundario? Porque podemos tener también casos en donde yo tengo solo, por ejemplo, esta articulación es la cadera derecha y esta es la izquierda. Por ejemplo, entonces, ¿qué digo? Oye, mira, la cadera derecha está normal, pero la izquierda está pinzada. Entonces, cuando yo tengo esa divergencia, esa polaridad del pensamiento, digo, ¿por qué esta está sana y esta está normal? Ah, seguro a esta cadera le pasó algo. Esto habla de secundario, ¿ya? Tal vez tiene una necrosis avascular y posteriormente va a desgastar toda la cabeza femoral, o de repente tuvo una luxación, o bueno, ya buscaremos la causa. Pero cuando tenemos una asimetría en estos pensamientos, pues suponemos que es este asimétrico, es secundario, ¿ya? Aquí, pues, fíjense cómo ambos están igual, pues es primario. Lo propio acá, ¿no? Miren cómo nosotros tenemos un pinzamiento de la articulación glenohumeral, ¿ya? Normalmente la articulación glenohumeral, pues, tiene su espacio, todo, pero acá, pues, está pinzado. Ya lo propio, ¿no? El escafoides con el astrágalo, pues hay una afectación. Fíjense cómo acá yo tengo una esclerosis subcondral. Y lo propio acá, ¿no? El hallux valgus, ¿no? Acá también tengo dedos en martillo, es lo que les decía, ¿no? A veces el uso de zapatos hace que nosotros hagamos artrosis en algunos dedos, los famosos juanetes, el hallux valgus, pues y eso nos afecte. Así que a partir de ahora, a recomendar el uso de zapatos de punta ancha, prohibido que sean en puntas, ¿ya? ¿Qué podemos hacer nosotros además en un paciente con artrosis? Pues podemos sacar líquido articular y si le sacamos líquido articular, ese es un líquido no inflamatorio, tipo 2, tipo 1, perdón. ¿Ya? Tipo 1. ¿Eso por qué es importante? Porque eso de repente me va a hacer un diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide, en donde la artritis reumatoide es un tipo 2. O sea, es menos viscoso, más opaco, más detritus también por la inflamación. Podemos también solicitar algunos marcadores bioquímicos, ¿ya? Este, ¿ya? Sin embargo, pues nosotros, ustedes han visto que por la clínica nomás, por la clínica y tal vez con la radiografía más, pues nosotros podemos decir, sí, este paciente tiene una osteoartritis, pero no nos olvidemos de esta clasificación, que podemos tener ya artrosis con radiografía normal o dudosa. Existen algunos patrones de enfermedad o grupos de enfermedad. ¿Ya? Estos grupos de enfermedad son
los siguientes. La osteoartritis menopáusica también se llama inflamatoria nodal o generalizada. ¿Ya? Y esto ocurre generalmente pues, en las mujeres posmenopáusicas, ¿ya? En donde la afectación es a nivel de interfalángicas distales, interfalángicas proximales, ¿ya? Y ahí a ese nivel nosotros podemos tener tumefacciones o verdaderas sinovitis, pues. ¿Ya? En muchos casos se encuentran hinchadas, dolorosas, ¿ya? Con rigidez, deformadas inclusive, ¿ya? También tenemos la hiperostosis esquelética difusa, el famoso DISH, ¿ya? ¿Y por qué se caracteriza el DISH? Porque hay una entesopatía en la columna, entesofitos, osteofitos, ¿ya? Pero no solo es afectación en la columna, sino también podemos tener afectación en las articulaciones periféricas, ¿ya? ¿En quiénes se ve el DISH? Especialmente en aquellas personas que tienen síndrome metabólico, diabetes, gorditos, hipertensos. Artropatía neuropática, ya les había dicho, la artropatía de Charcot, en donde existe una alteración a nivel de la, de la, de, de la función neurológica de un segmento, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber una destrucción ósea, pero por falta de flujo sanguíneo. Esta, esta, esta artropatía neuropática me altera el flujo sanguíneo a nivel de los huesos, especialmente del tarso, ¿ya? Y me los van a deformar, me los a a, van a alterar su estructura articular. La osteoartritis de cadera rápidamente progresiva o la osteoartritis de rodilla rápidamente progresiva. Hace 2 años me presentaron un caso, o tuvimos un caso en el Hospital Lorena de una señora que había tenido en menos de 6 meses una progresión importante en sus rodillas. O sea, en 6 meses tenía pues unas rodillas con grado 1, 2, pues si 6 meses después grado 4, perdón, que tuvo que tener un reemplazo articular. ¿Ya? Esta es de causa desconocida, ¿ya? Y en muchos casos, pues en este tipo de osteoartritis hay una inflamación importante, dolor severo. ¿Ya? Estos pacientes, pues como en el caso de la paciente que les digo que vimos y que vuestros compañeros la presentaron, este, van a veces al reemplazo articular, pues. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues creo que no hay mucho problema en el diagnóstico diferencial, ¿no? La artrosis tiene sus particularidades. Sin embargo, existen algunas otras patologías, como las que hemos visto, en donde hay variedades, pseudoartrosis, por ejemplo. ¿En cuál es esa? En la artropatía por cristales de calcio, los cristales de CPPD. ¿Ya? La artritis reumatoide también es importante tenerla en cuenta, ¿ya? Imagínense un varón de 60 años que venga con dolor y tumefacción en metacarpofalángicas, perdón, pues una de las posibilidades diagnósticas podría ser, y peor si tiene nódulos de Bouchard, pues podría ser la artritis reumatoide, ¿ya? Este, y eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, ¿ya? Según el compromiso articular. En muchos de los casos, especialmente cuando hay afectaciones del cuello, de la cintura, nosotros podemos tener dolores a nivel de la cintura escapular, de la cintura pélvica, ¿ya? Y esto nos puede confundir fácilmente como son personas de edad mayor, pues yo fácilmente podría confundirme con un síndrome de polimialgia reumática, en donde en la polimialgia reumática pues hay dolor en la cintura pélvica, dolor en la cintura escapular, rigidez, BSG elevada, ¿ya? Entonces ahí pues voy a necesitar pedir un examen de laboratorio, una velocidad de sedimentación a un paciente que tiene artrosis para ver si no tiene polimialgia reumática por los síntomas que está presentando. ¿Ya? Y como les decía, pues otro diagnóstico diferencial son las enfermedades por pirofosfato de calcio hidratado o la hemocromatosis. Entonces, fíjense cómo sí tengo yo un diagnóstico diferencial, ¿no? Con la artritis reumatoide, la polimialgia reumática, la enfermedad por cristales de calcio. Ya, y bueno, esta imagen no es interesante. Entonces, ¿cuáles son los criterios de clasificación? ¿Ya? Así como tenemos criterios para todas las enfermedades, también para la artrosis también tenemos algunos criterios que nos ayudan un poco en el diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, para la artrosis de rodillas,
el dolor de rodillas, pues es importante, ¿no? Y si yo le tomo una radiografía, la presencia de osteofitos. Entonces, esos a mí me dicen, sí, pues tu paciente, y la disminución del espacio articular también es nos ayuda en el diagnóstico. El líquido articular también, ¿ya? Es un líquido articular grado tipo 1, no inflamatorio. La rigidez matutina, menos de 30 minutos, ¿ya? Y las crepitaciones. Entonces, ese cuadro clínico me dice, sí, pues tu paciente puede tener una osteoartritis de rodillas. Si quieres le pides radiografía y si no, pues lo tratas. Porque aquí lo que hay que tratar es el dolor. En relación a la artrosis de caderas, pues igual, ¿no? El dolor en las caderas, en la región inguinal, especialmente ahí se manifiesta el dolor de la cadera, ya puede tener. Y también en estos pacientes, pues hay que pedirles velocidad de sedimentación, menos de 20 digamos, o sea, su velocidad de sedimentación está normal. La presencia de osteofitos en las radiografías, ya, y asociadas a la reducción del espacio articular. En cuanto a los criterios de clasificación para la osteoartritis de manos, el estrechamiento del tejido, perdón, ensanchamiento del tejido óseo, ¿ya? 2 de las 10 articulaciones interfalángicas seleccionadas, ya hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Ensanchamiento del tejido óseo articular, 2 o más articulaciones interfalángicas distales, menos de 3 articulaciones metacarpofalángicas hinchadas, deformidad de al menos 1 a 10 articulaciones seleccionadas, y las 10 articulaciones seleccionadas son la articulaciones primera y segunda interfalángica distal, segunda y tercera interfalángica proximal y quinta metacarpofalángica de ambas manos. Finalmente, el curso, pronóstico y resultado. Lamentablemente, la osteoartritis es una condición progresiva. Lamentablemente les digo porque no hay algo que pueda parar el envejecimiento. Nosotros no tenemos la fórmula mágica para rejuvenecer una articulación o rejuvenecer algún tejido, por lo menos por ahora. Se han probado muchas cosas, ¿ya? Sin que haya un resultado positivo, ¿ya? Entonces es una condición lentamente progresiva. ¿Qué significa lentamente progresiva? Yo no envejezco de la noche a la mañana. Yo envejezco conforme pasan los años. ¿De acuerdo? Yo no envejezco en 1 año, 2 años. A veces nosotros le pedimos una radiografía al paciente y de acá 2, 3, 4 años ha habido un cambio, pero sutil. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir. ¿De qué depende esa progresión? Pues de cómo nosotros lo cuidemos al paciente y cómo cuidemos sus articulaciones afectadas. ¿Ya? Sin embargo, pues existen algunas formas progresivas o de rápida progresión, como las que hemos visto, ¿no? En caderas, en rodillas, que lamentablemente lo llevan al paciente a un cambio de articulación, a una prótesis articular. ¿Ya? Por eso es que muchas veces nosotros le pedimos de repente una radiografía al paciente. ¿Por qué? Porque además existen algunas otras formas de presentarse a osteoartritis erosivas que de repente requieren un tratamiento más agresivo, con otro tipo de medicamentos, o como que yo estuviera tratando una osteoartritis. Y en cuanto al tratamiento, pues, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en estos casos? Primero, el control de los síntomas, ¿no? Básicamente, pues, el paciente viene porque le duele las manos, porque le duele las rodillas, ¿ya? Y ese dolor es de patrón mecánico, por lo tanto, no lo deja hacer las cosas. Ya comienza a caminar, ya le duele. Ya comienza a hacer sus cosas manuales, a lavar ropa, ya le duele. ¿Ya? Entonces, por eso viene el paciente. Por lo tanto, un primer objetivo que nosotros tenemos es disminuir el dolor o calmar el dolor. ¿Ya? El otro objetivo que tenemos en el tratamiento es mantener la función articular. Y el tercer objetivo es reducir al máximo la progresión de la osteoartritis, o sea, tratar de que esa osteoartritis no avance. Y ahorita vamos a ver cómo. Para ello, nosotros tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, ¿ya? O sea, podemos usar algunos medicamentos y otras veces no. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando nosotros tratamos un paciente con osteoartritis? Primero, las características del paciente. No nos olvidemos que son pacientes añosos, en muchos de los casos con muchos factores de riesgo, ¿ya? Tenemos que también tener en cuenta la intensidad del dolor, ¿ya? No hay pacientes, no hay enfermedades sino enfermos,
Ya saben ustedes eso. Por lo tanto, yo voy a ver si hay inflamación o no hay inflamación para darle un antiinflamatorio, o cómo es el dolor para darle uno u otro analgésico. Si hay limitación funcional, si hay evidencia de inflamación, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es ver pues la localización y la gravedad del daño articular al cual nos vamos a enfrentar. Entonces, en el tratamiento no farmacológico, ahí son las medidas generales que le decimos al paciente. Yo, en la medida de las posibilidades, lo primero que le decimos al paciente es baje de peso, señor. Entonces, a ver, ¿cuánto mide el paciente? 1,70 m. ¿Cuánto pesa? 80 kilos. Ya, pues tiene que bajar de peso. Sus rodillas, sus caderas o su columna se lo va a agradecer. ¿Ya? Entonces, eso. Baje de peso. Pero muchas veces bajar de peso pues resulta, ¿no? En el tiempo. No es fácil bajar de peso. Por lo tanto, pues ahí le diré, no cargue pesos, evite sobrecargar sus pesos. O sea, sobre que sus rodillas se están cargando. A ver, hemos dicho que 80, 70 kilos debería pesar este paciente que mide 1,70 m y pesa 80, entonces ya son 10, pero esos 10 son en reposo. Si camina, ustedes han visto que el impacto a las rodillas, el peso a las rodillas se triplica, entonces ya serían 30 kilos más. Y si yo sobre eso le pongo, ¿cuántos kilos? Le pongo una bolsa de una roba de papas a la señora, pues eso lo va a soportar la rodilla, lo va a soportar sus caderas, y eso le va a afectar más. Entonces, esas cosas sí yo puedo evitarlas, ¿no? De inmediato. Señor, usted no me carga pesos. O si carga, cargue lo que le corresponde, 6 kilos o el 10% de su peso. ¿Cuánto pesa usted? 70, ya, 7 kilos máximo. O 5% del peso, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, eso le decimos. Otra cosa es el reposo articular. ¿Ya? El uso de soportes, ahí tenemos las rodilleras, hay algunas rodilleras articuladas, los ejercicios que no sean de carga, que no, señora, vaya a correr o vaya a saltar, no, puede hacer ejercicios de resistencia, mover sus piernas en la cama, estando paradas, bajar y subir para mejorar la musculatura del muslo y las medidas físicas, ¿no? Calor, frío local. Para eso, ¿qué hacemos nosotros? Pues muchas medidas generales, ¿no? En cuanto al reposo articular, ¿cómo yo lo hago reposar a una articulación? A través del uso de repente de un bastón, que puede ser temporal, puede ser definitivo, pero el uso de un bastón ayuda a disminuir el dolor, ¿ya? Pero no solo ayuda a disminuir el dolor. Muchos pacientes que tienen osteoartritis, además tienen inestabilidad articular. Cualquier rato se caen, ¿ya? Cualquier rato se caen, pisan y se caen. Entonces, el uso, y son adultos mayores, entonces el uso de un bastón no solo le ayuda a disminuir el dolor, sino también lo protege de las caídas, ¿ya? Lo hace más seguro al caminar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recomendarle al paciente. No nos olvidemos de que los ejercicios mejoran la circulación y al mejorar la circulación, pues mejora la nutrición del cartílago, por ejemplo. Ya al mejorar la circulación, al hacer yo ejercicio, voy a mejorar la fuerza muscular. Voy a tener un paciente con más estabilidad articular, ya con más estabilidad articular, y voy a tener un paciente que se mueva mejor. Un viejito que hace deporte, se cae, pone la mano, no se rompe nada. O de repente ni se cae, reacciona rápido porque sus músculos están así atentos. En cambio, un viejito que no hace ejercicios, se cae, pues no va a tener nada. Y si pone la cara, no va a tener tiempo de protegerse. Sus músculos son lentos, ya no son fuertes. Por lo tanto, el ejercicio en estos casos es importante, ¿ya? Entonces, repitiendo, evitar cargar pesos, disminuir de peso, ¿ya? Disminuir de peso. Estas medidas han demostrado aliviar el dolor. El uso de bastón también ha demostrado aliviar el dolor, ¿ya? El ejercicio también. Y finalmente tenemos los tratamientos sintomáticos, farmacológicos, perdón. Ahí yo tengo tratamientos sintomáticos, o sea, destinados a calmar el dolor, ¿ya? O modificar los síntomas. Se llaman tratamientos con efecto CISADOA, disminuir el dolor, enlentecer el dolor, ¿ya? Y los tratamientos modificadores de la estructura del cartílago, ¿ya? Entonces, los modificadores de los síntomas, pues, para disminuir el dolor, básicamente. Los modificadores de la estructura, pues, para frenar la destrucción del cartílago, enlentecer la destrucción del cartílago o
revertir la destrucción del cartílago, o sea, sanar el cartílago. Vamos a ver si se puede. Entonces, acá tenemos nosotros en relación a los modificadores de los síntomas, tenemos los de acción rápida, o sea, lo que ya yo tomo hoy día y me calma el dolor. Ahí tenemos los analgésicos, ya, paracetamol, tramadol, la combinación tramadol-paracetamol, clonixinato de lisina, codeínas, etcétera. Hay combinaciones de codeína con paracetamol. Entonces, con eso yo le voy a calmar rápido el dolor. ¿Ya? Sin embargo, el paracetamol, pues desde el punto de vista analgésico, como que no ha demostrado tampoco una eficacia así al 100%. Algunos no lo recomiendan. Por lo tanto, tenemos esta otra oportunidad, que son los antiinflamatorios no esteroides. ¿Ya? El naproxeno, el ibuprofeno, el meloxicam, ellos sí nos ayudan bastante. ¿Ya? A dosis analgésicas, por ejemplo. Entonces, yo le podría dar a mi paciente que tiene un dolor de rodillas, un ibuprofeno 200 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Que es una buena alternativa para calmar el dolor. De repente no para la inflamación. Pero si yo tengo un paciente con inflamación, pues con mucha más razón ya le daré mejor dosis, ¿no? 400 miligramos cada 8 horas o 500 cada 12 de naproxeno, ¿ya? Algo importante también son las inyecciones de glucocorticoides intraarticulares. No nos olvidemos de que dentro de la articulación artrósica también se están sucediendo fenómenos inflamatorios, producción de citoquinas, hay un despertar de los linfocitos. Por lo tanto, los corticoides intraarticulares van a ir a mejorar eso, ¿ya? Van a ir a mejorar. De repente no van a recuperar cartílago, no van a recuperar tendones, ¿no? Pero sí van a disminuir el proceso inflamatorio y a través de disminuir el proceso inflamatorio local, ojo, local, van a ir a mejorar los síntomas. Los fármacos de acción lenta. Ahí tenemos todos estos medicamentos que un tiempo los destinaron, los desarrollaron como los regeneradores de cartílago, los enlentecedores del envejecimiento. Pues últimamente se sabe que solo nos ayudan, en algunos casos, a calmar el dolor, a disminuir el dolor, ¿ya? A pesar de que hay estudios que dicen, no, pues no pasa nada, ni siquiera para calmar el dolor. Pero bueno, para que sepan ustedes, tenemos el sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, la diacereína, el ácido hialurónico. Especialmente este es infiltrado, ¿ya? Ustedes habrán escuchado hablar de, ahorita no recuerdo cómo se llama esa terapia, se los juro, se me fue. Pero nosotros a veces le ponemos al paciente, ¿qué cosa? Ácido hialurónico, o le ponemos plasma en la articulación. Ninguno de estos procedimientos ha demostrado ser bueno, ¿ya? En algunos casos nos puede ayudar a aliviar el dolor, pero en algunos casos no, y más muchas veces constituyen un riesgo, como el que algunas veces lo he visto. He visto una vez un paciente que tenía, una paciente que le han hecho artritis séptica por el uso de su plasma, su suero, pues, ¿no? Le han sacado sangre, han centrifugado, le han puesto su propio suero a la rodilla y la paciente a ver, eso fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en 5 días, pues su rodilla estaba bien lastimada, un proceso infeccioso. Entonces, ¿por qué se llaman fármacos de acción lenta? Primero que estos medicamentos, si es que van a ir a calmar el dolor, pues, comienzan su acción 2, 3 semanas después de haberlos iniciado. En muchos casos nosotros los utilizamos o se recomienda su uso para ahorrar AINES, por ejemplo. A ver, ya yo le estoy dando AINES 2, 3 semanas. Oye, ¿cuánto tiempo más le voy a dar? Pobre riñón, pobre estómago. Ya, entonces voy a progresar y le voy a dar mejor estos, ¿ya? O les voy dando juntos para que después estos le calmen el dolor y estos sean menos ofensivos para la paciente. ¿Ya? Entonces, 2 a 3 semanas ya de que ya comenzaron a tomar y muchas veces, si es que hay un efecto bueno, pues de calmar el dolor, ese efecto puede persistir 2 a 6 meses, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí tenemos los que ya les he dicho, ¿no? El condroitinsulfato, el ácido hialurónico, especialmente el ácido hialurónico infiltrado, diacereína, y el sulfato de glucosamina. Como les decía, DMOA, ¿qué significa? Modificadores de la enfermedad. ¿Ya? Drogas modificadoras de la enfermedad. Disease Modifying Osteoarthritis Drugs, ¿ya? Entonces, los de MOA, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los de MOA? Son aquellos capaces de frenar, revertir la destrucción del cartílago articular, ¿ya?
Pero acá ustedes tienen algo bien interesante. Actualmente no existe un fármaco aprobado con esta indicación. O sea, modificadores de la enfermedad. No hay que yo tomo colágeno y se va a regenerar mi cartílago. No hay que yo tomo diacereína o tomo piasclerine, los insaponificados de la bobia bata y yo voy a mejorar. Si es que alguien lo hace, pues con suerte. Pero algo que esté establecido, pues no. Hay muchos estudios, ¿no es cierto? Entonces, como que todavía no se ha logrado. Esto lo saqué hace tiempo, ya hace, del libro de Molina. Fíjese cómo lo que dice, ¿no? Algunos fármacos sí han sido propuestos como modificadores de enfermedad, pero eso queda en estudio, ¿ya? Lo tribenócino, tamoxifeno, heparinoides, doxiciclina, ¿ya? Entonces esos son medicamentos que por ahí alguna vez han tenido de repente algún estudio que diga si pues puede modificar la enfermedad en este paciente. Ya, entonces, existen también el trasplante de células madre, ustedes habrán escuchado hablar, ya, tampoco han demostrado una eficacia en regenerar o evitar o revertir la destrucción del cartílago. Una parte importante en el tratamiento, y esperemos que ya esto disminuya, y cómo va a disminuir a través de la prevención de la osteoartritis, es el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Ya pues, el tratamiento quirúrgico se hace cuando ya todo lo que nosotros hemos visto atrás, especialmente los de MOAS, los ejercicios, el bajar de peso y todo, han fracasado. Y esa articulación está yendo indefectiblemente a la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que operarlo al paciente, ¿ya? Entonces nosotros lo derivamos al traumatólogo. Ahora, ¿para qué es que nosotros lo vamos a derivar al paciente? ¿A quiénes se les va a operar? Primero, aquellos pacientes donde ya yo les he dado paracetamol, tramadol, todo, y el paciente sigue con dolor, no está satisfecho. A ese paciente probablemente tenemos que hacerle un recambio articular, ¿ya? Un recambio articular. ¿Por qué? Porque esa molestia, ese dolor, eso le está alterando la calidad de vida, seguramente. Nadie le gusta vivir pues, con dolores, o que amanezca bien y ni bien comienza la marcha, ya comienza a dolerle y tiene que sentarse y prácticamente no puede hacer nada. ¿Ya? Especialmente hablando de articulación de la rodilla. ¿Ya? Cuando el paciente ha recibido todos los beneficios del tratamiento médico y es refractario al mismo. Ya pues, ¿no? Entonces ya no hay nada que le calme el dolor, pues hay que operarlo. Y cuando no hay contraindicación formal de cirugías. Nosotros generalmente les recomendamos que un recambio articular sea por encima de los 65 años, porque una prótesis articular tampoco dura toda la vida, ¿ya? ¿Y cuáles son las técnicas más utilizadas? La artroscopía. Entonces, de manera inicial, muchos pacientes van a artroscopía. En una artroscopía hacen lavado articular. ¿Ya? Hacen lavado articular, lavan, sacan detritus celulares, sacan ahí una especie de proteínas ahí que se han condensado tipo natas, tipo telarañas, limpian y eso los ayuda bastante. Algunas veces uno después de ese procedimiento pasa un par de meses y infiltra, después se infiltra eso y lo único y eso lo mantiene tranquilo al paciente unos meses más. ¿Ya? Entonces, eso es una de las técnicas, la artroscopía, en donde hagan el lavado articular. Osteotomía también, ¿no es cierto? ¿Qué hacen en osteotomía? A ver, ustedes han visto que un lado de la articulación está más pinzada. ¿Qué pasa si yo corto por debajo del hueso una cuña? Entonces, esa articulación se expande más, como que cae, ¿ya? Y voy a ampliar la superficie de contacto y no voy a tener ese que está hueso con hueso, por ejemplo. Y la artroplastía, ¿no? La artroplastía, pues, es el recambio en la articulación y es lo que, pues, lamentablemente, muchos pacientes llegan. Entonces, fíjense cómo acá, en este paciente, están haciendo una artroscopía, ¿ya? Entre la artroscopia, acá está el lente y seguramente aquí está la manguera para lavado y aquí está viendo, ¿no? Entonces, normalmente un cartílago se ve así, es bonito, blanco, nacarado, parece una perla. Bueno, en la imagen se ve un poquito oscura. Pero en la artrosis, ¿qué se ve? Se ven primero detritus. Fíjense cómo aquí hay una erosión grande, ¿no? Esto antes era cartílago, ahora ya se ve el hueso subcondral, acá se ve ralito el hueso, aquí se está levantando el cartílago, allá pues esto es una artrosis de rodillas. Ya, en la osteotomía, ¿qué hago? En la osteotomía
Lo que yo hago es, corto un poco de hueso, regularizo bordes. Y este es el recambio articular, ¿no? Fíjense cómo a este paciente pues le han cambiado sus rodillas, ¿no? Se le regularizan bordes y se le pone una especie de capita al extremo distal del fémur, y aquí como un honguito, ¿no? Como un honguito, es que obviamente acá la rótula está a un costado, no se saca por un caso, ¿ya? Y con esto se hace se restablece en muchos casos la función de la articulación. Porcentaje de éxito 70-70%, obviamente conforme va pasando pues los pacientes, el tiempo, los pacientes pueden regresar a su dolor. Y acá tenemos una prótesis de cadera, ¿no? Acá tenemos la copa, se le pone esta cosita, se llama copa, y por debajo la cabeza femoral, ¿ya? La prótesis en forma de cabecita, pues, y esto a los pacientes les mejora la calidad de vida de manera muy importante, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense cómo la importancia de los artritis, pues, tiene que, ustedes tienen que poner un poquito de empeño. ¿Por qué? Porque así como la hipertensión tiene que ser de dominio público, ¿ya? Se cree que ya a estas alturas del partido, en esta época, todos los médicos deben saber manejar, diagnosticar y tratar osteoartritis. ¿Ya? La osteoartritis ya no debe llegar a un tercer nivel. La osteoartritis tiene que ser tratada, manejada en el primer nivel de atención. Es decir, ustedes tienen que manejar osteoartritis. Ustedes tienen que tener la capacidad del diagnóstico de la osteoartritis. Y como ustedes han visto, diagnóstico clínico. Doctor, me duele la rodilla. ¿Desde cuándo, señora? Ya mucho tiempo. ¿Y en qué momento le duele? Es de patrón mecánico. Cuando pasa el día, me va doliendo, especialmente para la tarde o para la noche. Me suenan las rodillas, me crujen y de vez en cuando se me hinchan. ¿Ya? Ah, ya, señora. Y cuando usted está sentada mucho rato, ¿le dificulta ponerse de pie? Sí, doctor, no puedo pararme. Y como decían antes los adultos mayores, ¿no? Tengo que calentar motores para... Y calentar motores le llamaban pues, cuando hacen movimientos de flexo-extensión para comenzar la marcha. Ah, ya, y cuando examinen, se fijan si hay efusiones articulares, si hay crépitos, ponen la mano sobre la rodilla, por ejemplo, y hacen movimientos de flexo-extensión y van a sentir y percibir esos crépitos. Ya, algunas veces maniobra el cepillo, no sé si ya han hecho algunos, pues soban la patela sobre el fémur y al sobarlo pues se despierta un dolor. Ah, ya, entonces yo digo, sí, pues este paciente puede estar haciendo una osteoartritis y de frente voy, le digo, ya señor, usted tiene una osteoartritis y lo único que me falta saber es el grado. Ya, si desean piden una radiografía y si no, pues tratan. ¿Ya? Tratan la enfermedad. ¿Y cómo la tratan? Medidas generales. ¿Cuántos años tiene? 80 años. Ya, señor. ¿Dónde está su bastón? No, que es que me da vergüenza. No, señor. La vergüenza acá lo deja a un lado. Usted me usa bastón. ¿Ya? O, ¿cómo se llama? O póngase una rodillera. No cargue pesos. Baje de peso. Entonces, fíjense cómo hay una manera de decir, a ver, ¿qué tipo de calzados utiliza? Se fija, ¿no? Que sean calzados de planta de goma ancha. ¿Para qué? Para que esa planta absorba el golpe en el momento de la marcha. Ya, zapatos de punta Roma. Ya, no en punta aguja o no en así bien afilados los zapatos, porque eso va a lastimar los pies. ¿Ya? ¿Por dónde va a caminar? Señora, usted me va a caminar por la vereda, pero fíjese que la vereda sea parejita. Ya, donde hayan huecos, todo, no se meta. Donde hay empedrados, no se meta. ¿Por qué? Porque toda esa irregularidad del piso le va a hacer doler sus rodillas. ¿Ya? No cargue pesos, baje de peso. ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto yo peso? Usted, perdón, ¿cuánto puede usted cargar de peso? A ver, ¿cuánto pesa señora? 70 kilos, ya. 3.5 kilos máximo. O sea, el 5% del peso nosotros podemos cargar. El resto, pues, ya no es esfuerzo. ¿Ya? ¿Ya? Y medidas generales, pues. Medios locales, calor, frío, ya malvaqueón, hojas de llantén. Hay muchas alternativas que ustedes, sus abuelitas, vuestros papás, vuestros vecinos las conocen, pues empleémoslas de manera responsable. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Alguna pregunta?